Bueno, vamos a finalizar el tema 3, Unit 3 de inglés, hablando precisamente de algo que ya sabéis en lengua, pero también en inglés estamos prestando mucha atención en este curso, que es la redacción. Así que, nuevamente, voy al menú, me dirijo a la Unit 3, bajo hasta buscar, hasta encontrar, mejor dicho, el apartado de ejercicios, Evaluation Exercises, concretamente la última entrada, la que viene marcada como Skills to Writing a Personal Profile. Recordad, hay un objetivo muy claro en inglés para final de curso. Precisamente como es para final de curso, yo creo que es muy factible y todo lo podemos conseguir. Y es que ese objetivo va a ser poder ser capaz de escribir un texto en inglés, así sean 5 o 6 frases hablando de un tema, una escrita una detrás de otra. Que como venimos diciendo y ahora repetiremos, eso es un texto. Eso es un objetivo que tenéis que marcaros. Algunos de vosotros, pues, incluso ya más o menos eso lo tenéis superado y podéis incluso mejorar. Y otros estáis en camino eh, de conseguir escribir ese texto. La fecha o el límite es el final de curso. Por lo tanto, si estáis ahí, digamos, esforzando y un poco como luchando contra el inglés para conseguir ese objetivo, no pasa nada. Precisamente de eso se trata, porque el objetivo es al final de curso, llegar al final de curso. Lógicamente, para llegar a eso hay que practicar, hay que escribir textos. Precisamente en este tema 3, ya se os propone, ya en el tema 2, que os acordáis era una descripción, ahí ya pues trabajasteis bastante y bastante bien. Y en este tema 3, en este Unit 3, se vuelve a proponer un texto, ya de cierta entidad, como siempre, con un modelo, y además os propongo también qué contenidos, qué ideas, qué información vais a incluir en ese texto, con una estructura concreta. Pero, como digo, la idea es escribir. Y es la única manera de aprender y de practicarlo. Y sobre todo tener la conciencia, tener una conciencia muy clara de que hay que llegar al final de curso con el objetivo de escribir un texto, de ser capaces de escribir un texto. No podemos superar la asignatura, no podemos superar el área de inglés si no somos capaces de escribir al menos el texto de esa manera que digo, con unas frases, siguiendo la estructura que ya conocemos, el sujeto, verbo, complemento, una detrás de otra, unidas por puntos, y transmitiendo, comentando una idea común. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es el texto que se propone aquí? Veis que el título dice A Personal Profile, que vendría a ser algo así como un perfil personal, es decir, es un breve texto donde donde vais a hablar sobre vosotros. ¿Vale? Primero unos consejos prácticos que son lo mismo que acabo de decir o que vengo diciendo, ¿no? Sigue una estructura a la hora de escribir un texto, ten claro de qué vas a hablar, en qué orden lo vas a hacer. En este caso no vais a tener mucho problema, porque yo voy a proponer esa misma estructura y voy a proponer de qué tenéis que hablar y cuál es el orden en el que tenéis que hacer. Pero de forma general, no solo para inglés, sino en general para escribir cualquier texto, esa sería, digamos, la premisa básica, ¿no? O lo que hay que hacer, la planificación básica que hay que hacer en el caso de escribir un texto, ¿no? Ya en ese texto os voy a pedir que hagáis algo que si bien no es obligatorio, sí que es conveniente practicarlo, que es la división en párrafos, ¿vale? Fijaos lo que dice el siguiente texto, el siguiente párrafo precisamente. Básicamente un texto es una sucesión de frases una detrás de otra que se conectan porque hablan de un tema común. Esto es lo que hay que hacer. Esta es la base del texto. Frases que se unen hablando de un tema común. La forma más básica de unirlas es con una puntuación. Es decir, poniendo un punto entre frase y frase, o a veces una coma entre frase y frase, aunque a lo mejor lo más recomendable siempre es un punto. Dando un paso más, es decir, avanzando, subiendo un poco de nivel, podríamos unir las frases con conectores, como los básicos, los que ya hemos conocido en la unidad anterior, que son and, or y but. Pero ese es el siguiente paso. Si yo estoy todavía ahí trabajando y forzándome para que me quede claro y poder construir una frase siguiendo el esquema de sujeto, verbo, complemento, pues sujeto, verbo, complemento, punto, otra frase, punto y así. Y más adelante ya utilizaremos ese recurso de los conectores para unir las frases. A lo largo del curso, en esta línea, veremos más conectores y ampliaremos ese and, or y but con otros conectores
más específicos. Pero lógicamente que ya requerirán de un cierto nivel, de una cierta capacidad de escribir para que utilizar, ¿no? No es obligatorio utilizar conectores. Es verdad que los conectores, como se dice ahí, hacen que el texto sea más fácil de leer, más ágil, más variado, esté mejor estructurado, pero no es obligatorio. Solo recomiendo el uso si ya tenemos bien claro, si manejamos bien claro la capacidad de escribir frases, que es a lo que se refiere el siguiente apartado. Escribe frases correctas, siguiendo el orden que corresponde. El 95% de las oraciones de un texto, por no decir muchas veces el 100%, son frases afirmativas o negativas, es decir, frases que van a seguir el orden, sujeto, verbo, complemento. Puede que a veces introduzcamos alguna pregunta y entonces pues ya utilizamos la de la pregunta, ¿no? Bien del verbo to be o bien del present simple, el present simple, que son los tiempos que hemos visto. Pero lo básico, lo que hay que grabar a fuego es sujeto, verbo, complemento. La estructura de la frase afirmativa y negativa, porque eso es la base de escribir para escribir un texto. Si eso lo manejáis bien, si escribís frases así, entonces ya habéis conseguido el objetivo que nos estamos proponiendo. ¿Vale? Al escribir una frase siguiendo ese orden, pues claro, ya eso requiere, aparte de seguir ese orden, que no falte ningún elemento, lógicamente que se utilicen correctamente esos elementos de la frase, es decir, que la gramática sea la correcta, que utilice el adjetivo, que utilice el tiempo correcto verbal, o que lo utilice, como digo, el adjetivo en la posición correcta, etcétera, que el vocabulario sea el correcto, el apropiado para el tema, esté bien escrito, etcétera. Lógicamente, es decir, construir una frase no solo supone seguir ese orden, sino que los elementos que la compongan estén bien escritos y bien utilizados. Eh, ¿Qué es lo recomendable siempre? Obviamente seguir todos estos pasos. Incluso esto que voy a decir es aplicable, lógicamente, no solo, bueno, es aplicable fundamentalmente a la hora de hacer un ejercicio como este en casa, pero también, si tenéis tiempo, podéis hacerlo también en una prueba, en un examen. Es decir, hacer un borrador primero del texto, siguiendo estas recomendaciones, revisar ese borrador y cuando más o menos estéis contentos, hayáis eliminado ciertos errores, usarlo ahí. ¿Bien? Como digo, yo sé que eso requiere tiempo, en casa es fácil hacerlo, el preparar un ejercicio como este, pero la idea sería que con el tiempo, si no lo hemos hecho ya, interioricemos ese proceso, lo mecanicemos de tal manera que lo hagamos más rápido y por lo tanto en una situación de examen donde disponemos de menos tiempo, podamos seguirlo y podamos hacer un texto bien planificado, bien construido y bien hecho. ¿Vale? Bueno, estas son las recomendaciones generales. Vamos ahora al texto. Siempre en el curso, cuando se proponga un tema para escribir, siempre se os va a ofrecer un modelo y a veces, como ocurre en este caso, incluso una estructura para escribir ese texto, un orden, unas ideas. No es obligatorio, siempre lo digo también. Si yo soy capaz, si siguiendo el tema, que en este caso es escribir un perfil personal, hablando sobre ti, si soy capaz de escribir un texto, siguiendo otro orden, otra estructura, pero contando cosas sobre mí, hablando sobre mí, adelante. No es obligatorio seguir esa estructura. Esta estructura, este modelo, es sobre todo para aquellos que necesitáis un marco de referencia, es decir, que no podéis coger el papel y empezar a escribir, sino que necesitáis un apoyo, fijarse en algo. Pero si yo soy capaz de escribir un texto por mi cuenta, hablando sobre mí, genial. Eres bien recibido, etcétera, y sin ningún tipo de problema. Bueno, vamos con el modelo. El modelo, como suele ocurrir, pues tiene un nivel un poco por encima, ¿vale? De lo que de repente es la base que se os pide, ¿vale? Yo voy a leer el texto y luego, cuando veamos ahora el párrafo, cuando veamos ahora la información, la estructura del texto, os voy a demostrar que siguiendo el esquema de frase, punto, se puede hacer. Aunque el modelo, como digo, que se ofrezca, tenga un poco más de nivel. Fijaos. My name is Gloria Swanson and I'm from Boston, but I live in Edinburgh. I'm an actress and I work for a theater company, The Black Swan. We work at many theaters around the world. I speak English and French too. I like a lot of things. I love classical music, but I don't like modern music because I think it's really boring. I also like films, American and European films. My favorite film is The Great Dictator with Charles Chaplin. It's a very good film. I watch TV at home in the evening. I like documentaries and the news. Finally, my favorite hobby is sports. I play football and tennis at the weekends with all my friends. Bueno, texto en dos párrafos.
Te digo, con cierto nivel, aunque tampoco con un nivel muy, muy alto. Hay conectores, veis que están marcados en negrita, etcétera, etcétera. Pero vamos a desentrañar. A continuación está el esquema que yo propongo a la hora de escribir ese texto. Dos párrafos. En el primer párrafo, ¿de qué podríais hablar? Nombre, nacionalidad, dónde vivís, vuestro trabajo, si es posible, para quién, y si hablas algún idioma. Eso conformaría el primer párrafo. Y fijaos, yo esto lo puedo decir, esa información la puedo decir directamente utilizando bueno, pues sí, como se os propone el modelo, con cierto nivel, o utilizando el esquema, el modelo básico. Fijaos, I am Javier Serrano, punto. I am Spanish and I live in Madrid, punto. I am a teacher, punto. I work in a school, punto. I speak English and Spanish. Siguiendo el esquema básico de frase, punto, podéis hacer perfectamente ese primer párrafo. Solo he introducido el conector AND, que significa y, entre la nacionalidad y donde vive. Pero se puede hacer. Oye, ¿podéis hacerlo mejor? ¿Podéis tener un texto de más nivel? Algo como el del modelo mejor, perfecto. Pero para que veáis, para todos aquellos que todavía, digamos, este tipo de tarea os suponga un gran esfuerzo, se puede hacer de la manera que digo. Pero el párrafo 2 igual, ¿eh? En el párrafo 2 os propongo likes and dislikes, es decir, vuestras aficiones, lo que gusta y lo que no. Podéis hablar de muchísimas cosas, por ejemplo, music, film, TV, sports. Bueno, pues lo podéis hacer como el modelo o siguiendo el esquema básico. Fijaos, I like music. Punto. My favorite music is pop music. Punto. I don't like TV. Punto. I like sports. Punto. My favorite sport is football. Punto y final. Frase, punto. Y habéis dicho, a ver, hemos construido, pues no sé, 5 donde habéis hablado de lo que os gusta o de lo que no. Ah, es que es sencillo, es simple. Bueno, sí, ok. Pero ¿se puede hacer en este estadio, en este momento, puedes hacer algo mejor? No. Pues digamos, ese modelo, esa estructura, esa forma que acabo de decir, sencilla y simple, es perfectamente válida. Y es más, yo prefiero eso que hagáis un texto de esa manera, así simple y sencillo, antes que poner frases en traductor, antes que pensarlo en español y luego traducir. No, lo traducirlo, fijaos, porque, hombre, uno ya lleva un poco de tiempo en esto de la enseñanza. Entonces, perfectamente yo voy a detectar, sin ningún género de duda, si esa frase o el texto lo habéis escrito vosotros o no. Oye, otra cosa es que yo busque una palabra, porque, por ejemplo, mi profesión, pues, no sé cómo es, pues voy al diccionario y lo encuentro. O la empresa en la que trabajo, o el tipo de empresa, pues yo voy al diccionario, ok, o sea, buscar vocabulario, buscar palabras, es perfectamente aceptable. Otra cosa es escribir un párrafo en castellano y traducirlo en el traductor. Eso no, porque eso se nota, el que eso perfectamente se ve. ¿Vale? Así que podéis hacerlo de cualquier manera, más complejo, más simple, más sencillo, se puede hacer este texto. Recordatorios finales. Frase en el orden correcto, recordad. Verbo fundamentalmente to be en el presente simple. Utilizar el vocabulario correcto. Fijaos en la puntuación, los puntos, comas si es posible. Conectores, oye, siempre que sea posible. Y si ya esto lo tenemos manejado, o sea, ya lo controlamos bien y queremos dar un paso, en el texto hay algunos en negrita, algunos conectores en negrita de cierto nivel, ¿no? Pues, por ejemplo, but, que significa pero. El because, que es el porque. Finally, cuando vamos a ya terminar el texto finalmente, por último, ¿vale? Bueno, pues ahora ya solo queda escribir el texto y entregarlo. Recuerdo algo porque eso es una novedad respecto de otras veces, de otros ejercicios. Como dice al principio la actividad, las actividades se tienen que contestar directamente en línea en el aula virtual. No hay posibilidad de escribir el texto en PDF o escanearlo y entregar un PDF. Hay que hacerlo. La única posibilidad es hacerlo directamente en el procesador de texto que ofrece el aula virtual, ¿vale? En este caso no hay posibilidad de hacerlo en un archivo aparte e incluir, sino que cuando pulséis a agregar entrega, hacerlo directamente el texto y a la copia final, la que queráis entregar, transcribirla en el procesador del aula. Y hasta aquí esta sección.